Brujos y Científicos, un programa hecho por gente que a veces apela a la brujería y otras se pone rigurosa con la ciencia. Abrimos la segunda hora de Brujos y Científicos aquí en el aire de la azotea, donde se respira mejor. Recuerden que se comunican al 2235-828700. Vamos a meternos, Samu, con otro de nuestros temas de agenda que tiene que ver con lo gremial, en este caso sobre el Stigas, que es el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas. Bueno, una temática que está siempre en boga, sobre todo en el invierno, sobre todo con la cuestión de zona fría. Y además con lo que está pasando con los trabajadores de allí. Sí, hay algo muy importante también que se dio a conocer en estos días, es que a raíz de los reclamos impulsados justamente por Stigas, el Estado dispuso que Camusi finalice la planta compresora de las armas, algo que hace al suministro de este preciado insumo a más de 100.000 hogares en Mar del Plata y la zona costera del sudeste bonaerense, lo cual no es poca cosa. Muy importante. Para hablar sobre esto tenemos en línea a Ezequiel Serra, que es secretario general de Stigas. Ezequiel, buenas tardes. Valentín Belce y Samuel Zamorano te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, un placer saludarte. ¿Estamos bien con esto que estamos diciendo? ¿Es una obra así de importante la que se ha logrado, por la que se ha logrado reclamar? Sí, es así como están contando ustedes. La realidad es que nosotros iniciamos con algunas denuncias respecto a esta obra que estaba abandonada por parte del Estado Nacional durante el mes de enero y febrero. Bueno, estuvimos ahí realizando algunas denuncias tanto en el ente regulador de lo que tiene que ver con la industria del gas y también, ¿no?, realizar algunas denuncias a través de los medios de comunicación. Bueno, hemos logrado que se destrabe esa situación y bueno, que el Estado disponga la finalización de la obra con la distribuidora de gas más grande del país, que bueno, es Camusi Gas, ¿no? Uh-huh. Ezequiel, en su momento me acuerdo que fue hace 1 año y pico, 2 años, una jornada nefasta, justamente cuando Mar del Plata se quedó sin gas, ¿te acordás? Cierto. Y se habló de la continuidad truncada en aquel momento por el gobierno nacional de esa obra, de esa cuestión que está ahí en las armas, que es parte del gasoducto de la costa, que no sé qué conexión tiene o no con el gasoducto principal hecho por el gobierno anterior, si no me equivoco, el famoso gasoducto Néstor Kirchner. Ahora creo que le han cambiado el nombre, como muchas otras cosas, pero viene por ahí, ¿no? La cuestión es darle una continuidad a toda esa conexión. Sí, exactamente. Hay particularmente lo que tiene que ver con la planta compresora de las armas, que está justamente ahí en el cruce de Ayacucho que va hacia Ayacucho y Ruta 2. Es una pieza fundamental, estratégica del gasoducto de la costa, que une Tandil, Mar del Plata. Una pieza fundamental y estratégica hacia el futuro también, para pensar en una Mar del Plata por ahí industrial, ¿no? Pensarla como una Mar del Plata industrial. Esto que mencionaban ustedes respecto al corte de suministro que hubo, creo que fue el año pasado, que estuvo Mar del Plata prácticamente 1 semana sin gas, algunos domicilios residenciales, fue histórico, nunca había pasado en la historia. En la historia de Mar del Plata, desde que hay gas por red, digamos, nunca había pasado de que usuarios residenciales se queden sin suministro. Bueno, todo tiene que ver con eso, ¿no? Se ha aumentado la demanda, el consumo, por distintos factores. Y bueno, en los últimos 4 o 5 años, todos los inviernos venimos con alguna cuestión, ¿no? Por ahí a veces es menos visible porque, no sé, ahora se está golpeando fuerte la cuestión a la distribución en GNC, ¿no? Claro. Todo lo que tiene que ver con las estaciones de servicio. Bueno, hay restricciones en este momento. Pero bueno, históricamente siempre hubo, y sobre todo en los últimos 4 o 5 años, y llegamos al punto donde usuarios residenciales se quedaron sin gas, que fue histórico, ¿no? Todo esto tiene que ver con eso, digamos, la demanda que crece y la falta de infraestructura, y esta obra era fundamental para eso. Y bueno, nosotros pusimos el ojo ahí, nos dedicamos a levantar el tema, a denunciarlo,
Y también es fundamental el rol de ustedes, ahí fueron los medios de comunicación también que le dieron una vuelta importante para que esto llegue y se masifique, ¿no? ¿Cómo están recibiendo, Ezequiel, todos estos meses de debate respecto a la inclusión o la exclusión de la zona fría? Porque, digo, ustedes trabajan en la industria del gas, pero también viven acá y están, igual que todos nosotros, expectantes, me imagino, con ese debate que nos sigue. Mirá, un pequeño dato para agregar a tu consulta. Hoy, esta mañana, hacía en Mar del Plata 5 grados menos que en Ushuaia, a la misma hora, ¿eh? No, terrible. Sí, sí. Bueno, para nosotros, digamos, la situación es preocupante porque obviamente recibimos los reclamos, la consulta de los usuarios y es a diario, ¿no? Uno muchas veces se acerca a un domicilio y el reclamo es constante, el tema de la factura, que le vino muchísimo más que el periodo anterior o que el invierno anterior. Y bueno, lo que vamos viendo, digamos, que el salario de la gente y de los vecinos de la región no está alcanzando para cubrir la demanda que tiene la factura que está liberada, digamos, ¿no? En ese panorama, digo, de cara a lo que queda de este año y lo que será el próximo, también, déjame meterte, si quiere, en política, por supuesto, Sí. en la diaria, ¿cuál es la perspectiva desde tu lugar a lo que queda de este año, sobre todo, que viene siendo muy complicado? Bueno, nosotros a raíz de esto, de la planta compresora de las armas, que logramos que avance, vimos que por ahí hubo algún oportunismo por parte de algunos sectores de la política, sobre todo el oficialismo acá en la zona, ¿no? Que se estaban subiendo a la ola cuando realmente no hicieron nada, ni por la zona fría, ni porque se avance en el gasoducto de la costa y se finalice esta obra que es importantísima. Bueno, lo que vimos es eso, ¿no? Como que salieron a plantear que era el gobierno nacional el que había dispuesto que Camusi la finalice a esta obra y no fue así, ¿no? Acá Fue el hubo gobierno denuncias. nacional que la truncó en su momento a la obra. Claro. Claro, exactamente. Ellos fueron los que frenaron esta obra y sabiendo, ¿no? Porque ya se sabía que el estado en el que estaba, nosotros veníamos planteándolo desde el año pasado, que hay un déficit energético en la zona que es enorme. Todos los inviernos sufrimos la misma consecuencia. Uno por ahí piensa que trasladándose a la energía eléctrica para calefaccionar o para cocinar, puede llegar a mermar esa demanda de gas que hay, pero la realidad es que por ahí mucha gente no lo sabe. Las centrales eléctricas que tenemos nosotros acá, por ejemplo, la que está ahí en el puerto, es una central eléctrica que son a base de gas. O sea que todo el camino termina conduciendo al mismo lugar, ¿no? Claro. A la demanda de gas. Ezequiel, recién hablábamos del tema de lo que Mar del Plata es posible que sea. Bueno, ahora me estás diciendo, las usinas se alimentan a gas. Mar del Plata es una ciudad productora de alimentos donde muchas de las materias primas se le da un valor agregado justamente a partir de la utilización del gas. El auge en la construcción, por ejemplo. No podemos construir un edificio nuevo si no vamos a tener asegurado el suministro de gas justamente para todas las viviendas que se suman a un edificio y de los de alta gama como está construyendo Mar del Plata. ¿Hay algún tipo de sinergia más allá de la función que en buena hora ha hecho el sindicato ahora de reclamar por parte del empresariado de la construcción, empresariado del parque industrial, empresariado de la energía eléctrica en Mar del Plata, que tire para este lado, para donde el gremio apunta? Sí, mira, la realidad es que ellos, el sector empresarial se va a ver muy beneficiado Claro. por este motivo, ¿no? Porque obviamente les va a dar una mayor previsibilidad a la hora de una inversión, incluso alguna pyme para acercarse o invertir en la ciudad y en los alrededores. Esto lo que genera es mayor previsibilidad a la hora de la inversión, ¿no? Saber que en invierno no te vas a quedar sin gas o que corres riesgo de alguna restricción es un montón, ¿no? Y respecto a lo que decís vos, la cuestión más laboral, esto también abre el abanico de trabajo en un montón de sectores. El primero es la UOCRA, justamente Claro. en la construcción, que ahí los compañeros, la empresa contratista que pone Camusi para la finalización está bajo supervisión de la UOCRA también, así Claro. que es trabajo para los compañeros. Y de ahí se abre un montón de expectativas, ¿no? Que no solamente tiene que ver con la industria, sino también con el usuario residencial que va por ahí a tener acceso, a tener el beneficio de gas en un montón de municipios costeros que por el momento hay restricciones, ¿no? Hoy un vecino de Villa Gesell no puede tener gas, por ejemplo, ¿no? Claro. Si quiere pedir el servicio. Bueno, a partir de esto se abre este abanico de que si a algún vecino le interesa tener y tiene la red en la puerta de la casa, puede acceder.
Ezequiel, para nosotros era importante poder tener este panorama. Creo que no habíamos hablado desde que arrancamos Brujos Científicos, así que un placer enorme siempre sumar estas voces como la tuya, que hablas en nombre de trabajadores que son muy importantes, más en este tipo de temáticas, así que te agradecemos, te mandamos un fuerte abrazo, Ezequiel. Por favor, muchísimas gracias a ustedes también por el tiempo. Ahí pasaba, amigos, la palabra de Ezequiel Serra, él es secretario general del STIGAS, el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas. Hablamos de actualidad, hablamos de este crudo invierno y teníamos que hablar, por supuesto, de los trabajadores que hay detrás. Dame la guitarra que voy a tocar toda la mañana. Me quedo en el bar, soy como el centauro tirado en el fango. En la noche dura del frío olival, toda la locura te puede pegar con mi dentadura. Rompo todo el vaso. No tengo ganas de decirte quién soy. Sos horrible. Soy un pueblo hambriento, no puedo pagar. Tus piernas se doblan, las voy a tocar. Siento que en el baño todo suena extraño. No tengo ganas de decirte quién soy. Sos horrible. Dame la guitarra que voy a tocar todas las mañanas. Quedo en el bar, soy como el centauro tirado en el fango. Los ratones paranoicos, el centauro sonando en Brujos y Científicos. No tengo ganas de decirte quién soy. Sos horrible. Sobreviví a un accidente de avión, esta isla misteriosa que ocultará. Soy un doctor con una pata de palo, malhumorado y enganchado al prosal. Saco en mi cuerpo los planos de una prisión. Muy bien, amigos, con esta presentación lo volvemos a saludar al querido Martín Morales. Yo me preocupo, aparecen las autoridades de la radio y digo, Samu, ¿qué hicimos? ¿Nos vienen a retar? No, bien, vienen a ver. Ha venido- Vienen a ver porque se está hablando mucho de este programa. Este programa se las trae. Sí, totalmente. Bueno, le mandamos un saludo a Javier Germinario, que está aquí. Un abrazo grande. ¿En qué anda, Javier? ¿Qué está haciendo, Javier? Está de guía, me parece. Está, A mí me gusta cuando vienen de visita a la radio. Me gusta a mí también. ¿La verdad el día que vinieron los chicos del jardín? Qué lindo está, que estuvo. mira, está por ahí el cartel. Dice, gracias por recibirnos, Jardín 928. Mirá, muy bien. Ahí Hermoso. el Colegio San Jerónimo también ahí mirá. ha dejado un cartel. Me siento Ciro cuando está en la última parte del recital
Cuando lee los trapos de la Sí, gente. sí, sí. ¿Eh? Doc Sud Doc presente. Sud, presente, Mar del Plata. Nosotros tenemos ahí, bueno, Día del Locutor también. Che, ¿cuántas pancartas que no había Sí, visto ahí alrededor todo. de Sí, nuestro está operador bueno. técnico? Bueno, vamos a hablar de cine, siempre hacemos lo mismo. Estamos acá. Presentamos a Martín y nos Sí, total. nos desviamos. Les queda para la charla. Sí, me gusta esto. Nos falta beber algo. Sí, ¿no? Como este función programa. privada, mirá, ayer estaba dando sí. clases Mm. y dentro de la materia de televisión para primer año de locución hago una clase con un trabajo práctico que es Historia de la Televisión Argentina. Imposible de no mencionar función privada. Sí, no, señor. bueno. Muy bien. Con Rómulo Berruti y Carlos, no me acuerdo el apellido de Carlos. Bueno, para Eh, dar la clase. Pero tú. que pasaban películas que estaban prohibidas durante la dictadura. ¿A tus Claro. alumnos le decís eso? Entre No me otras. acuerdo. No, que lo tenía escrito, ahora no me acuerdo el nombre. no lo tenía. Carlos. no sé El que cuál. adivina prueba se llama la materia. Rómulo falleció, Carlos vive todavía. Carlos Vives. Carlos vive. No es un chiste, no es un chiste. Es real, es real. El Carlos co-conductor de Rómulo Berruti. Gran programa y se sí, tomaban sí. un champancito, un whisky Sí. ahí y Sí. compartían una función privada, justamente. Tenemos que hacerlo, tenemos que Es que hacerlo. hay que hacer eso, es medio temprano, pero. Bueno, pero sí. en China ya están cenando, supongo. Suponemos. No sé Suponemos, ni sí. qué era. No. Bueno, vamos a hablar sobre trailers, amigos. Usted ve Trailers. una película y sabe que antes de eso viene, acá le decimos cola, Samu le dice colita. Colita. Sí. Yo le digo avance. Eso, avance también se le Avance dice. o adelanto cinematográfico. Pero trailer tiene un buen nombre. Trailer. ¿Por Sí. qué se llama trailer? ¿Por También qué? está teaser trailer. Teaser, Oh, eso es otra esa- cosa. Eso ya Claro. no sé qué es. Eso es otra cosa. Ya no sé ni lo que es. Eso es otra cosa que ahora le respondo cómo es. Pero bueno, el origen de los trailers. Sí. Ahora cuando vamos al cine, a mí me gusta ir al cine antes para ver el avance de una película. Lamentablemente acá en Mar del Plata, en Argentina y en gran parte del mundo, como que hay más publicidad de las clínicas y de los... Sí, ¿por qué tanto? Y porque- En la clínica Morales. Ponen tarasca Pasa, ahí, pasa Usted que recibirá. ponen tarasca y el cine está pasando por una crisis como todo en Argentina. sí, el cine sí. en los cines están mal, entonces tienen que vender publicidad al rolete y la gran pantalla es una pantalla Sí. grande. Porque aparte justamente. está sentado ahí y te lo clavas. La ves o la ves esa La ves o la ves. Y En aparte clínica son, del primo y la comadre. aparte son disfrutarás todas la mejor son todas atención. publicidades que quieren que estés mal. Es la obra social de tal, la clínica de tal, el coso de tal, la concesionaria de auto para que te compres un auto que no tenés plata. Es Claro. todo así. Pero bueno, Y de préstamos también. de préstamos. todo. En Bueno. el medio te ponen 1 o 2 trailers de películas. Antes Que había es- más. Antes había mucho más, porque Sí. aparte es tiempo muerto ese. Porque, Claro. Salvo que ahora esta costumbre que está muy buena, que me parece muy bien, de una semana antes o 2 semanas ya habilitan la venta anticipada de los estrenos siguientes. Lo muy que, bien. lo que hace ahora Cinema Center, por lo menos acá en Mar del Plata, es pasarte el tráiler de la película Sí. que ya tiene la preventa. Muy Es un bien. momento de mucha mentira ese. ¿Eh? Yo voy con mi novia al cine. Cuando está el tráiler de una película, nos miramos, sonreímos y decimos, venimos, ¿no? Sí, Claro, Después claro, no vamos, sí, sí. después no vamos nada. A esta vamos a venir. Acá, y las bolas. Después no viene nadie. Es el lugar de las promesas. Es la iglesia, son las dos promesas. Pero bueno, el origen de todo. ¿Dónde salió el primer tráiler? ¿Por qué fue el primer tráiler? ¿Por qué se llama tráiler? ¿Por qué se todo llama esto? Dame ese primero. Noviembre ¿por qué? de 1913. Vamos por el inicio, si no, no Es se un entiende montón. por qué se llama tráiler. Noviembre del 13. 1913. Niels Theodor Granlund, Mirá vos. ese director de publicidad de una cadena de cine llamado Marcus Lowe en los Estados Unidos, decidió hacer un cortometraje promocional para una obra de teatro. Ah, mirá. No para una película, Está sino bien. para una obra de teatro. Y ese cortometraje, que era sobre el detrás de escena de la obra de teatro, Sí. se proyectaba junto a una película. Ah, mira, ¿No? estaba bien. O sea, no era un tráiler, entre comillas, de una película que se iba a estrenar pronto, Está sino claro. que era que al mismo tiempo había como una publicidad de una obra de teatro que se estaba poniendo en un cartel Bien. en ese mismo momento. Bien. Sí. Para que la gente que iba al cine a ver una tal película se enterara que había una obra de teatro. Correcto. ¿No? Fue enviado a las salas de cines ese cortometraje en los Low Films allí, con la intención de empezar a ocupar un espacio publicitario Está bien. en las funciones de las De las películas. películas. ¿no? No había nada. Antes no había nada, empezaba la película, 3, 2, 1, la publicidad Claro. propia del cine o no, Claro. y listo, y película en sí. Estamos, recordemos, 1913, cine mudo, Sí, sí. no son los cines de ahora, es otra realidad cinematográfica. Esta práctica de poner
un cortometraje que no eran imágenes, en este caso de la obra de teatro, sino que era filmado del detrás de escena de la obra de teatro. Bien. O sea, no era que se filmaba la obra de teatro, sino que había como un detrás de escena, cómo se preparaban los actores y demás. Esta práctica de hacer un cortometraje original funcionó y rápidamente Granlund, este productor de teatro, decidió hacer lo mismo, pero con la idea de promocionar una película. Claro. Una siguiente película, un estreno cinematográfico. La vio el señor Granlund. Claro, la vio. Granlund. 1914 se proyectó el llamado primer tráiler de la historia del cine de una película, no de una obra de teatro, que fue el que popularizó esta tradición de ver un avance junto a la película principal. Fue para la película Making a Living, o como se la conoce acá en Argentina, Charlotte Periodista, que fue una de las películas de Charles Chaplin. Claro, correcto. Fue justamente el debut en cines, además de Charles Chaplin. Entonces, ese fue el primer tráiler. Chaplin tiene ese honor también de tener el primer tráiler cinematográfico. Qué bueno. ¿no? Aquí nos dice nuestro querido Rubén, que ha escrito al 2235-828700, que el tráiler de la peli del Coyote y el Juicio Acme lo atrapó a Rubén. Está ya les voy a contar un poco. A veces te sobre esa agarra, película. ojo que Sí, te agarra. y después es un fiasco, pero te atrapó. Pero muy pronto los cines, cuando sucedió esto, se dieron cuenta de que tener esta técnica de poner un tráiler junto a la película podía funcionar, pero un detalle, el tráiler, este avance, no se proyectaba, estamos en 1914, acuérdense, no se proyectaba antes de la película, sino que se proyectaba después de la película. O sea, rarísimo. el tráiler, el avance cinematográfico nació como un cortometraje que se proyectaba después. Si te quedabas, te enterabas que se venía. Porque ahora están los créditos al final. Pero antes muchos créditos iban al principio de la película. Verdad, no todo el metido así. Pero no, muchos a veces empezaban. Igual los créditos siempre estuvieron al final. Los créditos siempre estaban. Quizás estaban los créditos iniciales. Pero había créditos iniciales con los principales, los protagonistas y el nombre del director, por ahí te ponían. Sí, cierto. Después el crédito final, el típico de cuando se va barriendo la cantidad de nombres. La lista, claro. Al final de eso se proyectaba estos avances cinematográficos de la siguiente película, ¿no? De lo que se iba a realizar. De esta manera se miraba un bloque que era de entre 5 y 15 minutos de cosas que iban a suceder a continuación en las salas cinematográficas. Ahora, a partir de esto, la gente empezó a decir: nos quedamos a ver los trailers. Y ahí apareció la palabra tráiler por primera vez en referencia al tráiler de un camión, ¿no? Diciendo, esto es lo que lleva. Ahora tiene sentido. Porque se proyectaba atrás de la película y no al principio. Ahí apareció la palabra tráiler. Como la gráfica de un camión, entonces ahí aparece esa palabra tráiler. Qué bien, ¿eh? Exactamente. No sabía. Sí, y acá estaba, en una época daban el noticiero también, ¿o no? Antes de la tele, antes de que haya televisión, el resumen, sucesos argentinos. Y el general Perón saluda al José María Gatica y este le dice: general, dos potencias se saludan. Y las imágenes eran muy, era muy bueno, ¿eh? La gente iba al cine era a ver todo de Perón, ¿no? Sí, era todo de Perón. Con gran acierto, el general Perón. Saluda a las masas. Todo esto que les cuento del tráiler antes y después, las cadenas de cine se empezaron a dar cuenta que la gente, al ver los créditos finales, se iba. Claro. Empezaban a irse del cine. Entonces había mucha gente que no miraba esos trailers. Entonces los cines fueron los que decidieron ponerlo adelante. Muy bien. Entonces ese espacio publicitario estaba adelante, pero la palabra trailer se popularizó, entonces había quedado. Muy bien. Se creó una empresa llamada NSS, que fue en su momento la más importante de la creación de estos trailers. Todos los directores iban a esa empresa, las productoras principalmente, iban a esa empresa a crear imágenes. ¿Le daban la película? Le daban imágenes de la película y esa empresa las editaba para decir: se viene la nueva película de Charles Chaplin con esto, con un locutor y demás. Ahora, obviamente tiene que haber algún diálogo entre la empresa y el director, sobre todo, me imagino, directores más celosos. A ver, yo no quiero que hagas cualquier cosa de tráiler de mi película. Claro. No te voy a dejar la imagen de T y vos ponés a T, no sé, ya yéndose en el coso. No, poneme algo de suspenso. Hoy ya no hay una sola empresa, sino que cada productora tiene su departamento de publicidad. Entonces, ¿qué pone, por ejemplo, no sé, Christopher Nolan en La Odisea? Él mismo controló qué imágenes iban a proyectar en el tráiler. Entonces, es toda una cosa muy definida. ¿Te imaginas en el tráiler? Yo soy tu padre. Me quemaste toda la película, no te iban a matar la peli, claro. Se transformaron de esta manera los trailers en una fuente de publicidad muy fuerte para la industria, hasta la llegada de dos directores
directores, y con esto si quieren terminamos, 2 directores que marcaron a fuego la producción de los trailers. Fueron, por un lado, Stanley Kubrick y por otro lado, Alfred Hitchcock. Los dos. Estos 2 directores dijeron, no vamos a mandarle solamente imágenes a esta empresa para que nos haga los trailers, sino que los voy a dirigir yo. Dijeron Stanley Kubrick y Alfred Hitchcock dijeron, esto puede ser otro pedacito de arte. El tráiler se puede transformar en algo artístico. Los trailers de Lolita de 1962 y el tráiler de Doctor Strangelove de 1964 de Stanley Kubrick, si uno los ve hoy, son piezas artísticas. Wow. No son imágenes de la película, sino que son como otro cortometraje que realizó el director. Que te tiente, pero que no sea un fragmento. Y otro ejemplo genial de esto, Alfred Hitchcock lo que dijo es, no les voy a dar la película para que hagan con imágenes de esto, sino que yo me voy a filmar presentándola a la película. Lo vi, eso lo he visto varias veces. Alfred Hitchcock se filmaba diciendo, esta película que están a punto de ver sucede en esta mansión. Y va a la mansión del Bates Motel, por ejemplo, y sucede acá. En esta escalera el protagonista puede o no matar a tal personaje. Entonces él te parecía ahí como solo él podía hacer algo haciendo así, esas cosas con Alfred Hitchcock, ¿no? Y ahí apareció esta industria de los trailers que se mantiene hasta el día de hoy. El teaser trailer, que es lo que nombrabas recién, el teaser es cuando todavía la película está en postproducción o en preproducción o en producción, dependiendo del momento, y todavía como que no hay mucha idea de qué es lo que tenemos que mostrarle al público, y solamente te mostramos el título. Te mostramos, no sé, el pie de Capitán América diciendo, acá está Capitán América, pero no sabemos todavía ni quién es el actor que lo va a interpretar. Eso está bueno. Es el teaser. El teaser es como un avance del avance. Una puntita. Claro, es como una cosita parecida. Mira, se va a estrenar Capitán América en el 2035. Acá la patrulla municipal se le da taser. Las taser trailer. Che, ¿sabés que hablando de trailers, me acuerdo, y justo cuando hice el chiste este de Star Wars, cuando iban saliendo los trailers para las últimas 3, me acuerdo, o las últimas 6, que en verdad eran la 1, la 2, la 7, 8 y 9, no sé, se juntaba gente en lugares tipo, no sé, un hangar, un galpón gigante a ver y reaccionaban todos juntos ahí al tráiler y era impresionante verlo. Era impresionante verlo. Es verdad, ese se hacía. Y por último, con esto termino, hay dos premios que se entregan a los trailers. Los Key Arts Awards, que son presentados por The Hollywood Reporter, el medio yankee, y por otro lado The Golden Trailer Awards, que son galardones que se dan a la publicidad cinematográfica. Todos los años se premia al mejor póster del año, al mejor tráiler del año, a la mejor campaña de marketing del año, al mejor publicista, al mejor de todo. Pero principalmente está el premio de oro al mejor tráiler y mejor póster del año, que no son muy conocidos estos premios acá. Este año vamos a darle bola a eso. No sé cuándo ya fueron, si no son, cuando sean. Más o menos en la misma época que los Oscars. ¿Tenés alguno favorito que recuerdes? ¿Algún tráiler? Sí, che, cuando vi este tráiler a mí yo me acuerdo de los de Star Wars. Los de Batman. A mí Batman siempre me conmovió el tráiler. Sí, por la noche, tiene una... Los de Batman son muy buenos. A mí me gustan mucho los teasers en ese sentido, porque el tráiler a mí como que me muestra demasiado de la película. Claro, a veces muestra... El tráiler, otro detalle, el tráiler tiene, esto es no legal, pero más o menos como que es una norma, como mucho 2 minutos y medio. Claro. No se permite un tráiler de más de 2 minutos y medio en los cines. Y 2 minutos y medio de tráiler es largo y te muestra demasiado de la película y a veces como que te arruina un poquito. Bueno, este año vamos a cubrir, Brujos y Científicos va a cubrir a la distancia los Golden Trailer Awards. Y vamos a elegir, el público va a elegir cuál es su favorito, vamos a hinchar por ellos y votarlos. El de John Narciso. El de John Narciso, sí. ¿Qué puede ser? Amigos, estamos en Brujos y Científicos. Martín, mi querido amigo, el hombre que más sabe de cine, y nosotros seguimos de esta manera, dale. En un mundo de ficción, pues nuestro mundo a mí nunca me aceptó. La actualidad política y la literatura tienen algo en común. Requieren una buena lectura. Pensá en el comienzo. En Brujos y Científicos le pedimos a Lucía Kramer que nos traiga una lectura que nos rescate. Pensá en el comienzo.
minutos. Muy bien, amigos, en este cierre, los últimos minutos de este programa, vamos con una de las columnas que a mí más me gustan. Sí. Porque ella es mi amiga, ella es mi prima, ella es una de las personas más queridas de este grupo, es licenciada en letras, es magíster en filología rusa. Estamos hablando de Lucía Kramer, que tiene su espacio y que nosotros queremos darle una bienvenida para que ella se sienta muy bien. La tirada de flores. Qué va. ¿Estudiantes o la idea es amarnos finalmente? Ay, no sé si se escuchó. se escuchó, ¿Cómo anda mi querida Lucía Kramer? ¿Se escuchó? No se escuchó nada. Ay, vamos de se nuevo. salvó, se salvó. No salió muy mal. No salió mal. ¿Cómo anda mi querida Lu Kramer? Es que, yo hice la introducción de qué raro esa tirada de flores, creo que no me escucharon. Dije, qué raro la tirada de flores tan gigantesca, debe ser porque se aproxima la gastada. Estaba sonando de fondo y no salió mal. Sonaba el relato del gol de nuestro 9. Un nuevo ídolo. El ruso Ascasías. Juega de 9, che. Sí, es medio, no. Pasa que está medio indescifrable para los defensores, ¿no? Porque viene de mediocampista y aparece bien posicionado en ataque. Y aparte, nadie patea el arco, así que sí. Bueno, Lucía Kramer, gracias por el ruso Ascasías, el primero. Antes que todo, ¿cómo anda? Bien, chicos, muy bien. Ayer fui a la cancha, estuvimos hasta las 11:30 de la noche para que los chilenos nos gasten, 3.000 chilenos nos gasten un empate. Claro. Esa copa no sirve más. La Libertadores no se juega más. Que ustedes se la habrán olvidado, pero para nosotros es muy importante. Ya no sirve más. Están vivos cuando salió campeón Boca en Copa de Libertadores, la verdad. El otro día, Lu, un amigo que le mandamos un abrazo grande, Pablo Pérez, también fanático como usted, de hincha de Estudiantes, otro pincha. Sí. Me tiró un argumento que me dolió. A ver, ¿cuál dijo? A mí y a otros amigos. Dice, la diferencia entre vos y yo es que yo la última Libertadores la festejé y me embriagué. Y vos tenías 10 años, me dijo. Ah, bueno, no es mi caso. Yo Entonces, tenía. yo Ya tenía 27. ya te embriagabas. En el año 2007, sí. Ya te embriagabas. Una parte de cagadas esa noche, mirá que- Pablo no lo dijo con esas palabras, ¿no? Le acabo de maquillar la barbaridad que dijo en el grupo. Pero es verdad, lamentablemente, Lu. No, chicos, la realidad es que es como independiente ustedes. Yo a mi hermano le dio lo mismo. Ustedes festejan copas que ni siquiera vivieron, experimentaron. Yo tengo la suerte de haber vivido, de haber estado, de tener una participación ya bastante activa en el club para ya en el 2009, 2010, ya tener ciertas copas y festejar. Muy ciertas bueno. glorias. Che, qué bueno, Puedo Lu. decir lo mismo por ustedes, bueno, muy por Samu. Che, pero qué bien. Qué bien, Lu, gracias. Me alegro mucho. Hasta la semana que viene. Un besito grande, chicos. Me alegro No, mucho. pará, que no dijo nada todavía, tiene que hablar. Tiene su columna, una lectura que nos rescate. Acá no hablamos de estudiantes ni de Boca, hablamos de lectura. ¿Qué tiene para hoy? Hoy tengo un mini libro de poesía que les va a sorprender porque estoy segura que no escucharon, o sí, quizás sí escucharon, perdón, hablar de La inmensidad de Oliverio Girondo, pero que no lo leyeron. Sí, señora, tengo un libro, mira, casi que lo tengo acá, me parece, de Oliverio Girondo. ¿Cuál? No, una recopilación de textos selectos que es una infamia para la literatura, pero está bueno porque tiene un par de cositas. Bueno, es muy lindo, es uno de los que explotó la década del 20 en Argentina, junto con toda la clase intelectual de lo que fue después derivado del martinfierrismo, Grupo Florida, el Grupo Boedo. Y no solo poeta, escritor, también fue su propio dibujante, sus propias historias, sus propios poemas. Esta recopilación, les diría, es una especie de mini como testimonio abierto de lo que fueron sus viajes entre el 20 y el 21 por España, Francia, Italia, África y Brasil. Después si lo ojean, no creo que hoy tengamos tiempo, yo les había traído la columna 2 mini poesías porque una, quieran o no, yo les había traído un regalo, ustedes fíjense cómo son las cosas, Ay, ¿no? somos malos. Yo les había traído un regalo que es básicamente, le dedico un poema a Mar del Plata. Y pará, ¿y lo tenés? Pero... Y lo tengo. Y léelo, tengo, hija. Lo tengo. No se lo merecen, pero yo se los voy a leer. Mar del Plata acá, se lo merece. A la colectividad marplatense se lo merece, pero ustedes dos no. Así que si pueden mutear los auriculares, por favor, producción de los dos conductores, así. Hágalo se suyo. llama, es cortito. Se llama Croquis en la arena. Dice así: la mañana se pasa a la playa empolvada de sol. Brazos, piernas amputadas, cuerpos que se reintegran, cabezas flotantes de caucho.
Al tornearle los cuerpos a las bañistas, las olas alargan sus virutas sobre el aserrín de la playa. Todo es oro y azul. La sombra de los toldos. Los ojos de las chicas que se inyectan novelas y horizontes. Mi alegría de zapatos de goma que me hace rebotar sobre la arena. Por 80 centavos, los fotógrafos venden los cuerpos de las mujeres que se bañan. Hay kioscos que explotan la dramaticidad de la rompiente. Sirvientas cluecas, sifones irascibles, con extractos de mar. Rocas con pechos algozosos de marinero y corazones pintados de grimista. Bandadas de gaviotas que fingen el vuelo destrozado de un pedazo blanco de papel. Y ante todo está el mar. El mar, ritmo de divagaciones, el mar con su baba y con su epilepsia. Y creo que, y si uno más, tengo otra hoja más, el mar, hasta gritar basta, como en el circo. Qué lindo. Mar del Plata, octubre 1920. Qué lindo. Y ante todo está el mar, me gusta esa frase. Qué grande Oliverio. Hay frases muy lindas. Él lo que tiene es como un encuentro con las cosas, ¿no? Es una poesía donde se establece un diálogo con lo inmediato, una relación instantánea con lo que lo rodea a él. Es una experiencia con los sentidos, el mundo exterior. Y esto es justamente su libro de viajes, que se llama 20 poemas para ser leídos en el tranvía. Es muy, pero muy cortito, realmente se los recomiendo que se lo compren porque aparte también las ilustraciones son muy lindas. Hay muchos elementos que saltan a la vista, son poesías muy fácil de leer, de entender, de comprender y aparte ¿no? El lector siempre hace un trabajo nuevo con la literatura que se acerca, entonces siempre son bienvenidas las nuevas reinterpretaciones, sobre todo de poesía como de Girondo. Y hay una cuestión, ¿no?, del humor como una manifestación absoluta del deseo, o sea, también, ¿no?, hay una burla de las bañistas, sí, de las cabezas, hay toda una especie de burla y de carnavalización, ¿no?, de las cosas. Me gusta la de sifones irascibles con extracto de mar, qué bueno, qué lindo, ¿no? ¿Podés escribir eso? Es hermoso, es hermoso, es hermoso. Hay una realidad, sí, es una realidad que si bien es muy cercana a nosotros, la trae de una forma muy tierna, ¿no? Uh-huh. Como, aparte del humor, es muy tierna. Y es muy lindo porque realmente hay un despliegue de itinerario de lugares y en estos lugares hay tranvías llenos de personajes que se entrechocan entre ellos, cubiertos de paisajes en tamaño natural o no tan natural, donde, se arma un poquito, ¿no?, una especie de movimientos, la verdad que se los recomiendo, hay mucho color, hay mucha descripción. Una breve descripción de quién fue Octavio José Oliverio Girondo, fue primero un capo. Crack total. Crack total. Segundo, fue al mismo secundario que yo. Esto en realidad ¿En serio? es una biografía, porque solo quería decir eso. ¿En serio? ¿Cuál? Sí, al Instituto Libre de Segunda Enseñanza, a.k.a. el INSE. El INSE, claro. Mirá, ¿hay algo de él? ¿Hay alguna placa? Debe haber, hay un montón de placas de gente famosa que fue al mismo colegio que yo. Hay que remar la tuya. ¿Estabas mucho en dirección vos? Por ahí hay una placa ahí tuya que dice. Y no niego ni afirmo. Todas las instituciones educativas por las que pasé, hubo problemas. ¿En serio? Atención, sí. Me portaba muy mal, creo que la productora se puede llegar a acordar. Sí. Era una chiquilla muy turbulenta. ¿Muy de charlar o muy de pelear? Muy de charlar y muy de pelear, ambas cosas. Bueno, en justa medida. Bueno, entonces no creo que haya una placa, pero de Oliverio Girondo sí, por lo menos debe haber alguna. De Oliverio Girondo sí. Y nada, como una breve, así les comento muy por encima, que una de las cosas más interesantes que hizo acá en Buenos Aires, porque él viajaba muchísimo por Europa, pero todo lo que estudió y se formó lo trajo acá en tertulias literarias, como la que había y funcionaba en el Hotel París, donde se reunían colaboradores de la revista Caras y Caretas. Ahí conoció a Baldomero Fernández Moreno. Ahí, armó también con Petoruti, con Ricardo Viraldes y con Evar Méndez, lo que fue la editorial Proga, que luego se convirtió en la revista Martín Fierro, una de las revistas más importantes de la década del 20. Y allí fue donde empezó un poco a publicar sus poemas. El más conocido, que forma parte de este libro, se llama Calcomanías. Y después hay uno que quizás hayan escuchado mencionar, que fue Espantapájaros. Espantapájaros. Sí, yo lo escuché nombrar, sí. Espantapájaros. Sí, es muy conocido porque lo toman por ahí. mucho... Total, sí, exactamente, 1932. Mirá. Es un caligrama, ¿no? Es como uno de los primeros ejemplos de caligrama que tuvo acá la literatura argentina. Hay prosas poéticas en verso, es muy heterogéneo el libro. Y ahí justo es muy divertida la anécdota. Él cuando lo publica,
organizó una especie de caravana por Buenos Aires con una réplica en papel maché de un muñeco donde estaba la portada del libro. Y el evento incluía una especie de incendio, de todas figuras, la especie de Año Nuevo en La Plata, ¿vieron? Sí, la quema de muñecos. En la quema de muñecos, tal cual. Y él había imaginado algo así parecido, pero se lo cancelaron por, bueno... por motivos obvios. Claro. Por motivos obvios. Por motivos bastante obvios. Sí. Pero siempre fue un loco muy lindo y un integrante muy importante del colectivo literario intelectual, que era bastante amigo del radicalismo, pero bueno, del buen radicalismo, Irigoyen, esa primera camada. Todos tenemos un amigo radical igual, así que... Lu, trazando unos paralelismos futboleros, por ejemplo, si Argentina tuvo un Alfredo Di Stéfano, tuvo un Maradona y ahora tiene un Messi, ¿hay nuevos girondos dando vueltas por ahí o qué hace falta? Se dice también que sin Potrero no hay Maradona. Es cierto. ¿Hay lugares para que nazcan nuevos girondos? Y están muy vapuleados esos lugares. Claro. Hoy en día la academia, el lugar para expresarse, para escribir, para editarse, para publicarse, están siendo cada vez menos, hay mucha competencia. Hoy en día creo que hay una mayor importancia por lo mediático, lo más conocido, la gente con más likes, más interacciones, más seguidores, que quizás por en sí lo que escriba, ¿no? A mí me resulta bastante difícil hoy en día leer un poco las nuevas escritoras, escritores, nueva clase intelectual que se forma, sobre todo ahora que me parece lo que encontramos es en YouTube, ¿no? Los principales ahora locutores, que son streamers, son como los nuevos estos de nuestras tertulias literarias siglo XXI, que vienen a hacer un poco eco de eso, y la realidad es que no me termina de convocar, así como sí me convocaba mucho desde el Martín Fierro, en 1924, o sea, con varias décadas de diferencia, las denuncias que hacían en ese momento a la academia, a la sociedad, a la política, son parecidas a las de hoy en día, en su debido contexto, por supuesto, pero no llega a ser lo mismo, no llega a haber una prioridad de conceptos, de fundamentos, que deberían, ¿no?, como primar en los discursos, ¿no? Correcto. Bueno, vamos entonces a cerrar con nuevamente la recomendación de Oliverio Girondo. El libro es 20 poemas... para ser leídos en un tranvía. Fantástica. La recomendación, la lectura que nos rescata, mi querida Lu, siempre un placer enorme tenerte aquí, ¿eh? Un placer, chicos. Te queremos. Lucía Kramer con nosotros cerrando su columna. Una lectura que nos rescate. Nosotros nos vamos, nos quedamos sin más tiempo, mi querido Samu. Sí, nos vamos para Entre Ríos, mi amigo. Entre Ríos y el mar. Nos vamos ahí a pescar una boga ahí en alguno de los ríos. Tenemos que ir a Entre Ríos. A comer un asado. Sí, ¿por qué no? qué rico. A dialogar un poco ahí con la gente del campo profundo, del terrón adentro. Mucho, ya va la entonación, entra y todo. A tomar unos mates ahí, ¿por qué no? Se quedan con Jorge Castro y Marcelo Sulpicio haciendo Entre Ríos y el mar, el programa que tiene más años que nosotros. Que nosotros personas, no que nosotros programa. Creo que todo. Sí, que todo. Se quedan con ellos y con toda la programación de Radio de la Azotea. Chau, amigos, nos reencontramos. Gracias a todos. Nos reencontramos el miércoles que viene para volver a hacer Científicos. Chau, que pasen bien.